A lo largo de la historia, millones de personas han buscado respuestas en diferentes lugares. Algunos las buscaron en la riqueza, otros en el poder, otros en los placeres, en el conocimiento o en las opiniones de este mundo. Sin embargo, muchas veces descubrieron que aunque obtenían ciertas respuestas temporales, las preguntas más profundas seguían ahí, esperando ser respondidas. Hay preguntas que tarde o temprano llegan al corazón de todas las personas. Preguntas que aparecen en los momentos de silencio cuando nadie nos ve. ¿Por qué estoy aquí? ¿Tiene mi vida un propósito? ¿Dios realmente me escucha? ¿Por qué existe el sufrimiento? ¿Qué ocurre cuando siento que estoy solo? ¿Cómo puedo encontrar paz en medio de tantas preocupaciones? ¿Existe una respuesta para el vacío que a veces siento dentro de mí? Lo extraordinario es que la Biblia no ignora esas preguntas. Al contrario, desde sus primeras páginas hasta las últimas, encontramos a hombres y mujeres que enfrentaron las mismas dudas, los mismos temores y las mismas inquietudes que nosotros enfrentamos hoy. Y en medio de esas historias encontramos algo poderoso, la voz de Dios guiando, consolando, corrigiendo y mostrando el camino. Hoy vamos a descubrir cómo la palabra de Dios responde a las preguntas más profundas del corazón humano. Vamos a explorar verdades que han sostenido a generaciones enteras durante siglos, verdades que pueden traer dirección cuando hay confusión, esperanza cuando hay tristeza y propósito cuando parece que nada tiene sentido. Si este mensaje puede bendecirte, te invito a apoyar este canal dejando tu like, compartiendo este video y escribiendo en los comentarios la frase «Dios tiene respuestas». Parte 1. La primera pregunta profunda que la Biblia responde es una que probablemente todos nos hemos hecho alguna vez, incluso si nunca la hemos expresado con palabras. ¿Por qué estoy aquí? Puede parecer una pregunta sencilla, pero en realidad es una de las más importantes de toda la existencia humana. Muchas personas pasan años intentando responderla. Algunas creen que la vida es simplemente una serie de acontecimientos aleatorios. Otras piensan que todo se reduce a sobrevivir, trabajar, acumular cosas y esperar que los años pasen de la mejor manera posible. Sin embargo, cuando las noches son silenciosas y el corazón comienza a reflexionar, surge una inquietud que difícilmente puede ignorarse. ¿Realmente fui creado para algo más? ¿Existe un propósito detrás de mi vida? ¿Hay una razón por la que nací exactamente en esta época, en esta familia y con estas circunstancias? La Biblia responde a estas preguntas de una forma sorprendente. El libro de Jeremías, capítulo 1, versículo 5, nos muestra unas palabras poderosas de Dios. Antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué. Detente un momento a pensar en la profundidad de esta declaración. Dios no dijo que comenzó a conocerte cuando naciste. Dios no dijo que se interesó en ti cuando creciste. Dios no dijo que te observó por primera vez cuando llegaste a cierta edad. No, la Biblia revela algo mucho más extraordinario. Dios ya te conocía antes de que existieras físicamente. Esto significa que tu vida no es un accidente. Tu existencia no es producto del azar. No apareciste por casualidad en este mundo. Desde la perspectiva bíblica, tu vida fue conocida por Dios incluso antes de tu primer aliento. Y esta verdad cambia completamente la manera en que vemos nuestra existencia. Porque cuando una persona cree que es un accidente, comienza a vivir sin dirección. Pero cuando comprende que fue creada con intención, empieza a buscar el propósito detrás de su existencia. Piensa por un momento en cualquier objeto que existe. Un arquitecto diseña una casa porque tiene un propósito para ella. Un ingeniero crea una máquina porque tiene una función específica en mente. Un artista pinta una obra porque quiere transmitir algo. Todo creador tiene una intención detrás de su creación. Entonces, si Dios es el creador del universo y también es tu creador, no tendría sentido que tu vida tuviera un propósito establecido por Él. El problema es que muchas personas intentan descubrir el propósito de su vida lejos de Dios. Buscan respuestas en el éxito, buscan respuestas en el dinero,
buscan respuestas en la aprobación de los demás. Buscan respuestas en los logros personales, y aunque algunas de estas cosas pueden ser buenas, ninguna fue diseñada para responder las preguntas más profundas del alma. Por eso vemos personas que aparentemente lo tienen todo, y aún así se sienten vacías. Tienen reconocimiento, tienen recursos, tienen influencia, pero siguen sintiendo que algo falta, porque el propósito verdadero nunca puede encontrarse completamente separado de aquel que nos creó. La Biblia enseña que fuimos creados para conocer a Dios, caminar con Él y reflejar su carácter en el mundo. Y aquí encontramos una verdad que puede cambiar vidas. Tu valor no depende de lo que posees. Tu valor no depende de cuántas personas te admiran. Tu valor no depende de tus éxitos o de tus fracasos. Tu valor proviene de que fuiste creado por Dios. Vivimos en una sociedad que constantemente intenta medir el valor de las personas. Se mide por la apariencia física, se mide por el dinero, se mide por la popularidad, se mide por la influencia, se mide por los resultados. Pero Dios mide de manera diferente. Cuando Samuel fue enviado para ungir al futuro rey de Israel, observó a los hombres más fuertes y más impresionantes de la familia de Isaí. Humanamente parecían candidatos perfectos, pero Dios le dijo algo que sigue siendo relevante hoy. En 1 Samuel capítulo 16, versículo 7, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Qué diferente es la perspectiva de Dios. Mientras el mundo observa lo exterior, Dios observa lo interior. Mientras las personas juzgan por apariencias, Dios examina el corazón. Mientras la sociedad clasifica a las personas según ciertos estándares, Dios ve algo mucho más profundo. Y esto debería traer una enorme tranquilidad a quienes sienten que no encajan, a quienes sienten que no son suficientes, a quienes creen que nunca alcanzarán las expectativas de otros. Dios no te creó para convertirte en una copia de alguien más. Dios te creó con una identidad única, con capacidades únicas, con experiencias únicas, con una historia única. Y aunque muchas veces no comprendamos completamente el motivo detrás de ciertas circunstancias de nuestra vida, la Biblia nos recuerda que Dios sigue obrando incluso cuando nosotros no vemos el panorama completo. Uno de los mejores ejemplos de esto es la vida de José. Si observamos solamente ciertas etapas de su historia, podríamos concluir que su vida no tenía sentido. Fue traicionado por sus hermanos, fue vendido como esclavo, fue acusado injustamente, fue encarcelado. Fue olvidado por quienes prometieron ayudarlo. Desde una perspectiva humana, parecía que todo estaba saliendo mal. Parecía que los sueños que Dios había puesto en su corazón estaban muriendo. Parecía que el propósito se había perdido. Pero años después, cuando Dios completó su obra, José pudo ver algo que antes era imposible entender. Lo que parecía una serie de tragedias aisladas era en realidad parte de un plan mucho más grande. Y esto nos enseña algo importante. Muchas veces queremos entender el propósito de Dios mientras todavía estamos en medio del proceso. Pero normalmente, Dios revela el significado completo después de que hemos recorrido parte del camino. Es como observar un enorme tapiz desde atrás. Desde nuestra perspectiva vemos hilos cruzados, vemos nudos, vemos patrones confusos, no entendemos qué está ocurriendo. Pero Dios observa el diseño terminado desde el frente. Él ve la imagen completa. Él ve cómo cada experiencia encaja dentro de su propósito. Por eso Romanos capítulo 8, versículo 28, declara una de las promesas más poderosas de toda la Escritura. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Observa cuidadosamente lo que dice este versículo. No dice que todas las cosas son buenas. La Biblia reconoce que existen momentos dolorosos, existen pruebas, existen pérdidas, existen decepciones, existen temporadas difíciles, pero Dios tiene la capacidad de tomar incluso aquellas circunstancias que parecen negativas y utilizarlas para producir algo bueno dentro de su plan. Muchas veces las heridas desarrollan compasión,
Las pruebas desarrollan fortaleza, las dificultades desarrollan madurez, las esperas desarrollan paciencia y los desafíos desarrollan fe. Esto no significa que el dolor desaparezca inmediatamente, pero sí significa que el dolor no tiene la última palabra. Dios la tiene. Quizás alguien que escucha este mensaje siente que su vida no tiene dirección. Quizás ha cometido errores que ahora parecen imposibles de reparar. Quizás siente que perdió demasiado tiempo. Quizás piensa que dejó pasar oportunidades importantes. Quizás observa el pasado con arrepentimiento. Pero la Biblia muestra repetidamente que Dios es especialista en dar nuevos comienzos. Moisés tenía 80 años cuando comenzó la misión más importante de su vida. Abraham recibió una promesa cuando humanamente parecía demasiado tarde. David pasó años esperando antes de convertirse en rey. Pedro falló gravemente antes de convertirse en uno de los líderes más influyentes de la iglesia primitiva. La historia bíblica está llena de personas imperfectas que fueron usadas por un Dios perfecto. Y eso es una noticia maravillosa para cualquiera que se sienta insuficiente. Porque el propósito de Dios no depende únicamente de nuestras capacidades, depende principalmente de su gracia. Muchas personas creen que primero deben convertirse en personas perfectas para acercarse a Dios, pero la Biblia enseña exactamente lo contrario. Dios trabaja en medio de nuestras imperfecciones, nos transforma mientras caminamos con Él, nos moldea mientras avanzamos, nos enseña mientras crecemos, y poco a poco comenzamos a descubrir que nuestra vida tiene mucho más significado del que imaginábamos. Así que, cuando la pregunta aparezca nuevamente en tu corazón, ¿por qué estoy aquí?, recuerda que la Biblia ofrece una respuesta clara. Estás aquí porque Dios te creó. Estás aquí porque tu vida tiene valor. Estás aquí porque existe un propósito para tu existencia. Estás aquí porque tu historia todavía no ha terminado. Y aunque quizás hoy no entiendas cada detalle del camino, puedes confiar en que el Dios que te formó conoce perfectamente el destino hacia el cual te está guiando. Y esta es solo la primera de las grandes preguntas que la Biblia responde. En la siguiente parte, descubriremos otra cuestión que ha inquietado a la humanidad durante siglos. ¿Por qué existe el sufrimiento si Dios nos ama? Allí encontraremos una respuesta profunda, transformadora y llena de esperanza. Parte 2. La siguiente gran pregunta que la Biblia responde es una de las más difíciles y al mismo tiempo una de las más importantes. ¿Por qué existe el sufrimiento si Dios nos ama? Esta pregunta ha acompañado a la humanidad desde hace miles de años. Aparece cuando una persona pierde a alguien que ama. Aparece cuando una enfermedad llega inesperadamente. Aparece cuando los planes se derrumban. Aparece cuando una oración parece no recibir respuesta. Aparece cuando vemos injusticias que no comprendemos. Y aparece especialmente cuando el dolor toca nuestra propia vida. Es fácil hablar acerca de Dios cuando todo marcha bien, pero cuando llegan las lágrimas, las decepciones y las pruebas, muchas personas comienzan a preguntarse: si Dios me ama, ¿por qué permitió esto? Si Dios es bueno, ¿por qué existen tantas dificultades? Si Dios tiene poder, ¿por qué no elimina inmediatamente todo sufrimiento? Estas preguntas son reales, son profundas, y la Biblia no las ignora. De hecho, algo que hace única a la Biblia es que no intenta esconder el dolor humano. No presenta una realidad artificial donde todo es perfecto. Al contrario, sus páginas están llenas de personas que lloraron, sufrieron, dudaron y atravesaron momentos extremadamente difíciles. Abraham conoció la espera. José conoció la traición. Moisés conoció el rechazo. David conoció el miedo. Elías conoció el agotamiento emocional. Jeremías conoció la tristeza profunda. Pablo conoció las persecuciones. Y aún así, todos ellos descubrieron algo que transformó su manera de ver el sufrimiento. Descubrieron que Dios permanece presente incluso cuando el dolor parece ocupar todo el panorama. Uno de los mayores errores que podemos cometer es creer que el amor de Dios significa ausencia total de dificultades. La Biblia nunca promete eso.
De hecho, Jesús mismo dijo en Juan capítulo 16, versículo 33, «En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo». Observa algo importante. Jesús no dijo que nunca enfrentaríamos problemas. No, Él fue completamente honesto. Dijo que existirían aflicciones, hasta habría momentos difíciles, habría pruebas, habría desafíos, pero también dio una promesa poderosa. Confiad, yo he vencido al mundo. Es decir, las dificultades existen, pero no tienen la victoria final. El sufrimiento es real, pero no es eterno. El dolor puede ser parte del camino, pero no es el destino final de quienes confían en Dios. Ahora bien, para entender mejor esta cuestión, debemos regresar al principio de la Biblia. Cuando Dios creó el mundo, todo era bueno. No existía enfermedad, no existía muerte, no existía sufrimiento, no existían lágrimas, no existía injusticia. La creación reflejaba perfectamente la bondad de Dios. Sin embargo, el pecado entró en el mundo y afectó toda la creación. Desde entonces vivimos en un mundo roto, un mundo donde existen decisiones equivocadas, un mundo donde existe maldad, un mundo donde existen consecuencias dolorosas. Muchas veces, las personas culpan directamente a Dios por todo sufrimiento, pero la Biblia enseña que gran parte del dolor humano es consecuencia de vivir en una creación afectada por el pecado. Por ejemplo, las guerras no son creadas por Dios, son resultado de decisiones humanas. La violencia no proviene de Dios, proviene del corazón humano alejado de Él. Las injusticias no son diseñadas por Dios, son producto de la corrupción humana. Y aún así, en medio de todo eso, Dios sigue obrando. Esta es una de las verdades más difíciles de comprender y al mismo tiempo una de las más hermosas. Dios no siempre evita cada dolor, pero sí promete caminar con nosotros a través de él. Observa el Salmo 23, probablemente uno de los pasajes más conocidos de toda la Biblia. David escribió: «Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo». Fíjate cuidadosamente en las palabras. David no dijo que jamás caminaría por un valle. David no dijo que nunca enfrentaría oscuridad. David no dijo que estaría libre de dificultades. Lo que dijo fue algo diferente: «Porque tú estarás conmigo». La diferencia no estaba en la ausencia del valle. La diferencia estaba en la presencia de Dios dentro del valle. Y eso cambia todo, porque cuando una persona atraviesa una prueba sola, la desesperación puede dominar su corazón. Pero cuando sabe que Dios está caminando junto a ella, encuentra fuerzas que no sabía que tenía. Quizás alguien que escucha este mensaje está atravesando precisamente uno de esos valles. Tal vez lleva semanas luchando con preocupaciones. Quizás enfrenta problemas familiares. Quizás enfrenta dificultades económicas. Quizás está lidiando con una pérdida reciente. Quizás siente que nadie comprende realmente lo que está viviendo. Si ese es tu caso, quiero que prestes mucha atención a esto. La Biblia jamás dice que Dios se aleja durante el sufrimiento. Muchas veces somos nosotros quienes sentimos que Él está distante, pero sentir algo no significa que sea verdad. Hay una gran diferencia entre percepción y realidad. La percepción dice: Dios me abandonó. La realidad bíblica dice: nunca te dejaré ni te desampararé. La percepción dice: estoy completamente solo. La realidad bíblica dice: yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. La percepción dice: no hay esperanza. La realidad bíblica dice: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de paz y no de mal. La percepción puede cambiar según las emociones, pero la verdad de Dios permanece firme. Uno de los ejemplos más impactantes sobre este tema es la historia de Job. Pocas personas sufrieron tanto como él. En muy poco tiempo perdió riquezas, perdió posesiones, perdió hijos, perdió estabilidad, perdió salud. Y aún así, mientras atravesaba ese dolor inmenso, seguía buscando a Dios. Lo interesante es que Job no entendía lo que estaba ocurriendo. No tenía acceso al panorama completo. No sabía por qué estaba sufriendo.
Y eso se parece mucho a nuestra realidad. Muchas veces queremos respuestas inmediatas, queremos entender cada detalle, queremos conocer exactamente por qué ocurre cada cosa, pero frecuentemente Dios no nos entrega todas las explicaciones. En lugar de eso, nos invita a confiar en Él incluso cuando no comprendemos completamente la situación. Y aquí encontramos una de las lecciones más profundas de toda la Biblia. La fe no consiste solamente en confiar cuando entendemos. La verdadera fe consiste en seguir confiando incluso cuando todavía no entendemos. Cualquiera puede creer cuando todo tiene sentido, pero la fe madura aparece cuando seguimos caminando aun cuando las respuestas todavía no han llegado. Piensa en un niño pequeño caminando junto a su padre. Muchas veces no entiende el camino, no conoce el destino, no sabe por qué están tomando determinada dirección, pero sigue avanzando porque confía en quien lo guía. De manera similar, la Biblia nos enseña que Dios ve mucho más allá de lo que nosotros podemos ver. Nosotros observamos una página, Dios observa todo el libro. Nosotros vemos un capítulo, Dios ve toda la historia. Nosotros vemos el momento presente. Dios ve el pasado, el presente y el futuro al mismo tiempo. Por eso Isaías capítulo 55 declara: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos. ¡Qué poderosa verdad! Hay momentos en los que simplemente no podremos entender completamente los caminos de Dios, pero sí podemos confiar en su carácter, podemos confiar en su bondad, podemos confiar en su sabiduría, podemos confiar en su amor, porque la mayor evidencia del amor de Dios no se encuentra en una vida libre de problemas. La mayor evidencia del amor de Dios se encuentra en la cruz. Cuando observamos a Jesucristo, vemos a un Dios que no permaneció distante del sufrimiento humano. Vemos a un Dios que entró en nuestra historia, que conoció el dolor, que conoció el rechazo, que conoció la traición, que conoció las lágrimas, que conoció la injusticia. Jesús no observa nuestro sufrimiento desde lejos. Él entiende perfectamente lo que significa sufrir. Por eso la Biblia dice que tenemos un sumo sacerdote capaz de compadecerse de nuestras debilidades. Esto significa que cuando lloras, Dios entiende tus lágrimas. Cuando tienes miedo, Dios comprende tu temor. Cuando te sientes herido, Dios conoce ese dolor. Cuando atraviesas pruebas, Dios sabe exactamente lo que estás experimentando. Y eso debería traer una enorme esperanza, porque no estamos hablando de un Dios indiferente. Estamos hablando de un Dios cercano, de un Dios compasivo, de un Dios que camina junto a nosotros, de un Dios que escucha, de un Dios que sostiene, de un Dios que permanece. A veces las pruebas producen algo que no podría desarrollarse de otra manera. La paciencia se fortalece en la espera, la perseverancia se fortalece en la dificultad, la confianza se fortalece cuando aprendemos a depender de Dios. El carácter se fortalece durante los desafíos. Esto no significa que el sufrimiento sea agradable. No, nadie disfruta atravesar una prueba. Pero muchas veces, años después, las personas descubren que Dios estaba haciendo una obra profunda mientras ellas solo podían ver el dolor superficial. Lo que parecía destrucción terminó convirtiéndose en crecimiento. Lo que parecía un final terminó siendo un nuevo comienzo. Lo que parecía una derrota terminó preparando una victoria futura. Y quizás la respuesta más poderosa que la Biblia ofrece sobre el sufrimiento es esta: el dolor no tendrá la última palabra. La última palabra le pertenece a Dios. Apocalipsis describe un futuro glorioso donde Dios enjugará toda lágrima de los ojos de su pueblo, donde ya no habrá muerte, donde ya no habrá llanto, donde ya no habrá dolor, donde ya no habrá sufrimiento. Esa es la esperanza definitiva de la fe cristiana. No solamente que Dios nos ayuda hoy, sino que un día restaurará completamente todas las cosas. Por eso, cuando alguien pregunta, ¿por qué existe el sufrimiento si Dios nos ama?, la Biblia responde que vivimos en un mundo roto, pero también nos muestra que Dios sigue presente, sigue obrando, sigue acompañando
y sigue transformando incluso las experiencias más difíciles para cumplir sus propósitos eternos. Y aunque tal vez hoy no entiendas todas las razones detrás de tus pruebas, puedes estar seguro de algo. Dios no ha dejado de escribir tu historia. Y en la siguiente parte, descubriremos otra de las preguntas más profundas que millones de personas se hacen cada día. ¿Cómo puedo saber si Dios realmente me escucha cuando oro? Parte 3. La siguiente gran pregunta que la Biblia responde toca una de las áreas más personales de la vida espiritual. ¿Cómo puedo saber si Dios realmente me escucha cuando oro? Probablemente esta es una pregunta que muchos creyentes se han hecho en algún momento, tal vez incluso tú, porque es relativamente fácil creer que Dios escucha cuando las respuestas llegan rápido. Es fácil sentir confianza cuando las puertas se abren. Es fácil mantener la seguridad cuando todo parece avanzar como esperamos. Pero, ¿qué ocurre cuando oramos durante días y nada cambia? ¿Qué ocurre cuando pasan semanas, meses o incluso años y la respuesta parece no llegar? ¿Qué ocurre cuando hablamos con Dios y el cielo parece permanecer en silencio? Es precisamente en esos momentos cuando muchas personas comienzan a preguntarse: ¿me estará escuchando Dios realmente? ¿Mis oraciones llegan a Él? ¿Tiene sentido seguir orando? ¿Importa lo que digo cuando cierro mis ojos y hablo con Dios? La Biblia responde estas preguntas de una manera clara y profundamente esperanzadora. Antes de hablar de las respuestas de Dios, debemos entender algo fundamental. La oración no existe porque Dios necesite información. Dios ya conoce todo. Él conoce nuestros pensamientos antes de que los expresemos. Conoce nuestras necesidades antes de que las mencionemos. Conoce nuestros miedos antes de que los confesemos. Entonces, ¿por qué orar? Porque la oración no fue diseñada principalmente para informar a Dios. Fue diseñada para conectar nuestro corazón con Él. Es una relación, es una conversación, es una cercanía. Es el momento donde una persona limitada se acerca al Dios infinito, y eso es algo extraordinario. Piensa por un momento en esto. El mismo Dios que creó las galaxias, el mismo Dios que sostiene el universo, el mismo Dios que conoce cada estrella por nombre. Escucha la oración de una sola persona. Escucha la voz de alguien que quizás se siente insignificante. Escucha a quien está llorando en silencio. Escucha a quien ora desde una habitación vacía. Escucha a quien ni siquiera encuentra las palabras correctas. El Salmo 34, versículo 15, dice: «Los ojos de Jehová están sobre los justos, y atentos sus oídos al clamor de ellos». ¡Qué imagen tan poderosa! Dios no es presentado como alguien distante, no es presentado como alguien indiferente, no es presentado como alguien ocupado en asuntos más importantes. La Biblia lo presenta como un padre atento, como alguien que escucha, como alguien que presta atención, como alguien que se interesa por lo que ocurre en la vida de sus hijos. Sin embargo, aquí aparece una dificultad que muchas personas enfrentan. Si Dios escucha todas las oraciones, ¿por qué algunas respuestas parecen tardar tanto? Esta es una de las preguntas más profundas relacionadas con la oración, y la Biblia ofrece varias respuestas importantes. La primera es que escuchar y responder inmediatamente no son exactamente lo mismo. Imagina un padre amoroso escuchando a su hijo. El hecho de que lo escuche no significa que concederá instantáneamente todo lo que el niño pide. A veces dirá sí, a veces dirá espera, y a veces dirá no porque sabe algo que el niño todavía no comprende. Lo mismo ocurre con Dios. Muchas veces pensamos que una oración no fue escuchada simplemente porque la respuesta no llegó en el tiempo que esperábamos. Pero la ausencia de una respuesta inmediata no significa ausencia de atención divina. De hecho, algunas de las historias más importantes de la Biblia involucran personas que tuvieron que esperar. Abraham esperó años por la promesa. José esperó años para ver cumplidos sus sueños. David esperó años antes de convertirse en rey. Ana esperó mucho tiempo antes de recibir aquello que había pedido con lágrimas. Y durante toda esa espera, Dios seguía escuchando. Dios seguía obrando.
Dios seguía preparando circunstancias que ellos todavía no podían ver. Uno de los mayores desafíos para los seres humanos es que nosotros vemos el presente. Dios ve el futuro. Nosotros observamos el momento. Dios observa las consecuencias. Nosotros queremos resultados rápidos. Dios trabaja con propósitos eternos. Por eso muchas veces las demoras de Dios no son rechazos, son preparación. Y esta diferencia es crucial, porque cuando una persona interpreta cada demora como un rechazo, comienza a perder esperanza. Pero cuando entiende que Dios puede estar preparando algo más grande de lo que imagina, aprende a perseverar. La Biblia nos muestra un ejemplo extraordinario en la vida de Daniel. Daniel era un hombre de oración. En una ocasión comenzó a buscar a Dios con intensidad. Pasaron los días. No llegaba respuesta. Humanamente podía parecer que nada estaba ocurriendo. Pero cuando finalmente llegó la respuesta, Daniel descubrió algo sorprendente. Desde el primer día que comenzó a orar, Dios ya había escuchado. Desde el primer día. No desde el 10º, no desde el 20º, no cuando Daniel terminó de orar. Desde el primer día. Esto nos enseña algo poderoso. Hay momentos en los que Dios ya está obrando aunque nosotros todavía no podamos verlo. La respuesta puede estar avanzando mientras creemos que nada está sucediendo. El problema es que solemos confundir silencio con ausencia. Pero no son lo mismo. El silencio no significa que Dios se haya ido. El silencio no significa que Dios haya dejado de escuchar. El silencio no significa que Dios haya olvidado nuestras oraciones. Muchas veces significa simplemente que Dios sigue trabajando detrás de escenas. Piensa en una semilla plantada bajo tierra. Durante días no vemos nada. Durante semanas puede parecer que nada cambia. Sin embargo, debajo de la superficie está ocurriendo un proceso invisible. Las raíces están creciendo. La vida está desarrollándose. La transformación ya comenzó aunque todavía no sea visible. Así ocurre con muchas respuestas de Dios. Hay procesos que empiezan mucho antes de que podamos ver resultados. Otro aspecto importante es que Dios no solamente escucha las palabras, también conoce el corazón. A veces creemos que debemos encontrar expresiones perfectas para orar. Pensamos que necesitamos frases impresionantes. Pensamos que debemos sonar espiritualmente avanzados. Pero la Biblia muestra exactamente lo contrario. Dios escucha oraciones simples, escucha oraciones sinceras, escucha oraciones imperfectas, escucha oraciones que nacen de un corazón genuino. Recuerda a Pedro cuando comenzó a hundirse en el agua. Su oración fue extremadamente corta. Señor, sálvame. Eso fue todo. No hubo un discurso largo, no hubo una preparación especial. Solo hubo una necesidad real expresada con sinceridad. Y Jesús respondió inmediatamente. Esto nos enseña que el poder de la oración no depende de la elocuencia humana. Depende del Dios que escucha. Qué alivio debería traer esta verdad, porque significa que cualquier persona puede acercarse a Dios. No importa su nivel de conocimiento, no importa su experiencia espiritual, no importa si sabe mucho o poco. Lo que Dios busca es sinceridad. Lo que Dios busca es un corazón dispuesto. Lo que Dios busca es autenticidad. Ahora bien, existe otra pregunta que muchas personas guardan en silencio. ¿Qué pasa cuando oro y sigo sintiendo miedo? ¿Qué pasa cuando oro y sigo preocupado? ¿Qué pasa cuando oro y mis emociones no cambian inmediatamente? La Biblia responde también a esto. La oración no siempre transforma las circunstancias de inmediato, pero casi siempre comienza transformando a la persona que ora. Observa la vida de David. Muchas veces comenzó sus salmos con angustia, comenzó expresando temor, comenzó describiendo problemas, comenzó hablando de enemigos y dificultades. Pero algo ocurría mientras hablaba con Dios. Poco a poco su perspectiva cambiaba. Poco a poco recordaba quién era Dios. Poco a poco recuperaba la esperanza. Poco a poco encontraba paz. Las circunstancias externas muchas veces seguían iguales, pero David ya no era el mismo. Y esto es algo que debemos entender. Una de las mayores respuestas que Dios da a través de la oración es su propia presencia. Hay momentos en los que buscamos soluciones rápidas,
Pero Dios primero nos entrega fortaleza para continuar. Buscamos que desaparezca el problema, pero Dios nos da paz para enfrentarlo. Buscamos respuestas inmediatas, pero Dios nos da confianza para seguir avanzando. Y esa paz es una de las promesas más hermosas de toda la Escritura. Filipenses capítulo 4 nos dice que la paz de Dios sobrepasa todo entendimiento. Observa que no dice que siempre entenderemos todo. Dice que recibiremos una paz que va más allá de lo que podemos explicar, porque la verdadera paz no depende de que todos los problemas desaparezcan. Depende de saber que Dios sigue teniendo el control. Quizás alguien que escucha este mensaje lleva mucho tiempo orando por algo. Tal vez por un familiar, tal vez por una situación económica, tal vez por una puerta que parece cerrada, tal vez por una necesidad muy personal, y quizás está comenzando a desanimarse. Si ese es tu caso, quiero que recuerdes esto. La Biblia nunca presenta a Dios como alguien indiferente a las oraciones de sus hijos. Nunca. Desde Génesis hasta Apocalipsis encontramos un Dios que escucha, un Dios que responde, un Dios que interviene, un Dios que acompaña, un Dios que sostiene, un Dios que permanece fiel incluso cuando nosotros estamos cansados. Por eso, Jesús enseñó repetidamente acerca de la perseverancia en la oración. No porque Dios sea difícil de convencer, sino porque la perseverancia fortalece nuestra fe y nos enseña a depender más profundamente de Él. Cada oración importa, cada lágrima importa, cada clamor importa, cada momento de búsqueda importa. Nada de ello pasa desapercibido delante de Dios. Y aunque muchas veces no podamos entender el tiempo de sus respuestas, podemos confiar en su carácter, podemos confiar en su amor, podemos confiar en su sabiduría, podemos confiar en que escucha incluso aquellas oraciones que pronunciamos entre lágrimas, porque el mismo Dios que escucha el clamor de una multitud, también escucha el susurro de una sola persona. Parte 4. La siguiente gran pregunta que la Biblia responde es una que puede determinar el rumbo completo de una vida. ¿Cómo puedo saber cuál es la voluntad de Dios para mí? Todos llegamos a momentos donde necesitamos tomar decisiones importantes. Algunas parecen pequeñas al principio, pero terminan teniendo enormes consecuencias. Otras son claramente trascendentales desde el comienzo. Elegir una dirección, tomar una oportunidad, iniciar o terminar una etapa, aceptar o rechazar una propuesta, esperar o avanzar, permanecer o cambiar. Y en medio de esas decisiones, muchas personas se preguntan: Dios, ¿qué quieres que haga? ¿Cuál es tu voluntad? ¿Cómo puedo saber si estoy tomando el camino correcto? ¿Cómo puedo evitar equivocarme? Esta pregunta es tan común porque nadie quiere desperdiciar años de su vida siguiendo una dirección incorrecta. Nadie quiere mirar hacia atrás y descubrir que caminó lejos del propósito que Dios tenía preparado. Por eso muchas personas buscan señales extraordinarias, esperan experiencias sobrenaturales constantes, piensan que descubrir la voluntad de Dios siempre será algo espectacular. Sin embargo, cuando observamos la Biblia cuidadosamente, descubrimos que Dios suele guiarnos de maneras mucho más profundas y prácticas de lo que imaginamos. Lo primero que debemos entender es que Dios no juega a esconder su voluntad. Muchas veces las personas imaginan a Dios como alguien que tiene un plan secreto y que disfruta viendo a las personas confundidas intentando descubrirlo. Pero esa no es la imagen que presenta la Biblia. La Biblia presenta a un padre amoroso que desea dirigir a sus hijos. Salmo 32, versículo 8. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. ¡Qué promesa tan extraordinaria! Dios no dice, arréglatelas como puedas. Dios no dice, encuentra el camino por tu cuenta. Dios no dice, espero que adivines correctamente. No, Él promete enseñar, promete guiar, promete mostrar el camino. Ahora bien, eso no significa que siempre recibiremos instrucciones detalladas sobre cada decisión. La realidad es que Dios suele guiarnos paso a paso.
Y aquí encontramos una lección fundamental. Nosotros queremos mapas completos. Dios suele entregar la siguiente instrucción. Nosotros queremos conocer los próximos 20 años. Dios muchas veces nos muestra el siguiente paso. Nosotros queremos ver toda la carretera. Dios ilumina la parte necesaria para seguir avanzando. Esto queda reflejado en uno de los versículos más conocidos sobre dirección divina. Salmo 119, versículo 105. Lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino. Observa cuidadosamente la imagen. Una lámpara ilumina suficiente para dar el siguiente paso. No necesariamente revela todo el trayecto de una vez. Y muchas veces así funciona la dirección de Dios. Él nos muestra lo necesario para continuar confiando. Si pudiéramos ver absolutamente todo el futuro, probablemente dejaríamos de depender de Él. Pero al guiarnos paso a paso, Dios fortalece nuestra confianza y nuestra relación con Él. Una de las maneras principales mediante las cuales Dios revela su voluntad es a través de su palabra. Esto parece sencillo, pero es profundamente importante. Muchas personas buscan respuestas extraordinarias mientras descuidan la fuente principal de dirección que Dios ya les ha dado. Piensa en esto por un momento. Si una decisión contradice claramente los principios bíblicos, ya sabemos que no es la voluntad de Dios. No necesitamos una señal especial para confirmarlo. La palabra ya habló. Por ejemplo, si una decisión nos empuja hacia la deshonestidad, sabemos que no refleja el carácter de Dios. Si nos conduce hacia la maldad, sabemos que no proviene de Él. Si nos aleja deliberadamente de sus principios, ya tenemos una respuesta. Por eso la Biblia no es solamente un libro de información. Es una guía para la vida. Es una brújula espiritual. Es una fuente constante de sabiduría. Y aquí encontramos algo muy interesante. Muchas veces queremos que Dios nos revele detalles específicos sobre el futuro mientras ignoramos las instrucciones generales que ya conocemos. Queremos dirección para mañana. Pero todavía no hemos obedecido lo que Dios nos mostró hoy. Queremos conocer el siguiente capítulo, pero aún no hemos aplicado las lecciones del capítulo actual. Y con frecuencia, la claridad aumenta cuando comenzamos a obedecer aquello que ya entendemos. Otro aspecto importante es la paz que Dios produce en el corazón. Ahora bien, debemos tener cuidado con este tema. La paz no significa ausencia total de temor. Muchas personas creen que si sienten cualquier nerviosismo, entonces Dios no está guiando. Pero la Biblia demuestra que grandes hombres y mujeres de fe experimentaron temor mientras obedecían a Dios. Moisés sintió temor, Jeremías sintió temor, Gedeón sintió temor. Incluso algunos discípulos sintieron temor en distintas ocasiones. La verdadera paz bíblica no significa necesariamente ausencia de emociones humanas. Significa una confianza profunda en medio de ellas. Es la certeza de que Dios está presente aun cuando todavía existen preguntas. Es una tranquilidad interior que permanece incluso cuando las circunstancias son inciertas. Proverbios capítulo 3, versículos 5 y 6, ofrece una de las enseñanzas más importantes sobre la dirección divina. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. ¡Qué poderosa promesa! Pero observa que la promesa viene acompañada de una condición. Reconócelo en todos tus caminos, no solamente en algunos, no solamente cuando tenemos problemas, no solamente cuando estamos desesperados, en todos nuestros caminos. Eso significa incluir a Dios en nuestras decisiones, buscar su sabiduría, consultar su palabra, orar, reflexionar, escuchar, esperar cuando sea necesario. Muchas personas cometen el error de tomar una decisión primero y pedir dirección después. Pero la Biblia enseña el proceso contrario. Primero buscamos a Dios, luego actuamos conforme a su dirección. Y esto nos lleva a otra pregunta importante. ¿Qué pasa cuando no estoy seguro? ¿Qué hago cuando tengo varias opciones aparentemente buenas? ¿Qué ocurre cuando no encuentro una respuesta inmediata?
La Biblia nos enseña algo liberador. Dios no espera que seamos perfectos. Él sabe que somos limitados, sabe que estamos aprendiendo, sabe que no siempre veremos todo con claridad. Por eso su gracia también nos acompaña durante nuestras decisiones. Muchas personas viven paralizadas por el miedo a equivocarse. Tienen tanto temor de tomar una mala decisión que terminan sin tomar ninguna. Pero la vida de fe no consiste en permanecer inmóviles, consiste en caminar confiando en Dios. Piensa en Abraham. Cuando Dios lo llamó, no le entregó todos los detalles, no le mostró un mapa completo, no le explicó cada etapa futura, simplemente le pidió que comenzara a caminar. Y mientras Abraham avanzaba, Dios seguía revelando más dirección. Esto nos enseña algo muy valioso. La dirección divina frecuentemente se vuelve más clara mientras caminamos en obediencia. No siempre antes, muchas veces durante. Es como conducir de noche. Los faros iluminan cierta distancia delante del vehículo. No muestran todo el trayecto hasta el destino, pero proporcionan suficiente luz para continuar avanzando. Y mientras avanzamos, aparece más camino. De manera similar, Dios suele mostrarnos lo necesario para el siguiente paso, luego el siguiente, luego el siguiente, y poco a poco su plan comienza a desplegarse delante de nosotros. También debemos recordar que Dios puede usar consejeros sabios para guiarnos. La Biblia habla repetidamente sobre la importancia del consejo prudente. No significa que otras personas sustituyan la dirección de Dios. Significa que Dios puede usar personas maduras para aportar perspectiva, sabiduría y discernimiento. Muchas veces, una conversación correcta en el momento adecuado evita errores innecesarios. Por eso es importante rodearse de personas que amen a Dios y valoren sus principios. Personas que busquen la verdad más que la conveniencia. Personas que puedan hablar con sinceridad. Personas que ayuden a acercarnos más a Dios y no más lejos de Él. Ahora bien, hay una verdad que puede traer mucha tranquilidad a quienes están preocupados por el futuro. La voluntad de Dios no es una cuerda extremadamente delgada sobre la que debemos caminar con perfección absoluta. Dios es mucho más grande que nuestros errores. Sí, nuestras decisiones tienen consecuencias. Sí, debemos buscar su dirección. Sí, debemos actuar con sabiduría, pero también debemos recordar que Dios tiene poder para redirigir, corregir y restaurar. José fue vendido como esclavo. David cometió errores graves. Pedro negó a Jesús. Marcos abandonó temporalmente una misión importante. Y aún así, Dios continuó obrando en sus vidas. Esto no significa que los errores no importen. Significa que la gracia de Dios es más grande. Significa que nuestros tropiezos no tienen la autoridad final sobre nuestro destino. Significa que Dios sigue siendo capaz de cumplir sus propósitos incluso cuando nosotros somos imperfectos. ¡Qué esperanza tan maravillosa! Porque muchas personas viven atormentadas pensando, ¿y si tomé una mala decisión hace años? ¿Y si arruiné mi futuro? ¿Y si perdí la oportunidad que Dios tenía para mí? La Biblia responde con una verdad poderosa. Dios sigue siendo Dios, y su capacidad para redimir es mucho mayor que nuestra capacidad para equivocarnos. Quizás hoy estás enfrentando una decisión importante. Quizás hay incertidumbre delante de ti. Quizás desearías tener todas las respuestas. Quizás quisieras conocer exactamente lo que ocurrirá mañana. Pero la Biblia te invita a algo más profundo que simplemente conocer el futuro. Te invita a conocer a aquel que sostiene el futuro. Porque cuando confiamos en Dios, descubrimos que nuestra seguridad no proviene de tener todas las respuestas. Proviene de caminar junto a quien sí las tiene. Y esa es una diferencia enorme. La paz verdadera no nace porque entendamos cada detalle. Nace porque sabemos quién dirige nuestra vida. Nace porque sabemos quién gobierna sobre cada circunstancia. Nace porque sabemos quién ve el final desde el principio. Por eso, cuando surja la pregunta, ¿cómo puedo saber cuál es la voluntad de Dios para mí? Recuerda que Dios guía mediante su palabra, mediante su paz, mediante la oración, mediante la sabiduría
y mediante una relación constante con Él. Y aunque el camino no siempre sea completamente visible, puedes avanzar con confianza sabiendo que el Dios que te llamó también es capaz de dirigirte. Parte 5. La siguiente gran pregunta que la Biblia responde es una que millones de personas han enfrentado en silencio. ¿Por qué siento un vacío dentro de mí, incluso cuando consigo aquello que tanto deseaba? Esta pregunta es más común de lo que parece. De hecho, muchas personas pasan gran parte de su vida persiguiendo algo que creen que finalmente las hará sentirse completas. Algunos piensan, cuando tenga más dinero seré feliz. Otros dicen, cuando encuentre a la persona correcta sentiré plenitud. Otros creen, cuando alcance cierta meta podré descansar. Cuando tenga éxito, cuando compre esa casa, cuando consiga ese trabajo, cuando logre ese reconocimiento, cuando alcance ese sueño, entonces me sentiré satisfecho. Y ciertamente muchas de esas cosas pueden traer alegría. La Biblia nunca enseña que los logros sean malos. Nunca enseña que el trabajo sea malo. Nunca enseña que las bendiciones materiales sean malas. El problema aparece cuando intentamos convertir cosas temporales en sustitutos de algo eterno. Porque tarde o temprano, muchas personas descubren algo sorprendente. Obtienen aquello que tanto deseaban. Y aún así el vacío sigue allí. La emoción dura unos días, quizás unas semanas, tal vez algunos meses. Pero después aparece nuevamente esa sensación difícil de explicar, como si algo todavía faltara, como si hubiera una necesidad más profunda que aún no ha sido satisfecha. Y la Biblia ofrece una explicación extraordinaria para esto. Eclesiastés es uno de los libros que más profundamente aborda esta realidad. Su autor, tradicionalmente identificado como Salomón, fue una persona que experimentó prácticamente todo aquello que el mundo considera éxito. Tuvo riqueza, tuvo poder, tuvo influencia, tuvo reconocimiento, tuvo sabiduría, tuvo oportunidades que la mayoría de las personas jamás tendrán. Si alguien podía encontrar satisfacción total en las cosas de este mundo, parecía ser él. Sin embargo, después de experimentar todo eso, llegó a una conclusión impactante. Descubrió que nada de ello podía llenar completamente el corazón humano. ¿Por qué? Porque existe una diferencia enorme entre satisfacción temporal y plenitud verdadera. La satisfacción temporal depende de circunstancias externas. La plenitud verdadera nace de una relación correcta con Dios. Y aquí encontramos una de las verdades más profundas de toda la Biblia. Fuimos creados para algo más grande que simplemente acumular experiencias, posesiones o logros. Fuimos creados para tener comunión con nuestro Creador. Por eso existe un vacío que ninguna posesión puede llenar completamente. Porque ese espacio fue diseñado para Dios. Piensa en esto por un momento. Si tomas una llave diseñada para una cerradura específica e intentas usarla en otra, simplemente no encajará. No importa cuánto lo intentes, no importa cuánto insistas, no fue diseñada para eso. De manera similar, el corazón humano fue diseñado para algo específico. Fue diseñado para Dios, y cuando intentamos llenar ese espacio únicamente con cosas temporales, siempre terminamos descubriendo que algo sigue faltando. San Agustín expresó esta verdad de manera extraordinaria cuando escribió que nuestro corazón está inquieto hasta que descansa en Dios. Y aunque escribió esas palabras hace siglos, siguen describiendo perfectamente la realidad de millones de personas. Vivimos en una época donde constantemente se nos dice que la felicidad está a un paso más adelante, que solo necesitamos conseguir algo adicional, un poco más de dinero, un poco más de éxito, un poco más de reconocimiento, un poco más de popularidad, un poco más de influencia. Pero la línea sigue moviéndose. Cuando alcanzamos una meta aparece otra. Cuando conseguimos algo surge un nuevo deseo. Cuando llegamos a una cima descubrimos otra montaña delante. Y así muchas personas pasan toda la vida persiguiendo algo que nunca logra satisfacer completamente su corazón. Jesús habló directamente sobre este tema. En Juan capítulo 4 encontramos una conversación extraordinaria entre Jesús
y una mujer samaritana. Ella había estado buscando satisfacción en diferentes lugares. Había intentado llenar vacíos profundos mediante relaciones humanas, pero seguía sintiendo sed espiritual. Entonces Jesús le dijo algo que continúa siendo relevante hoy. Cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás. ¡Qué declaración tan poderosa! Jesús estaba utilizando una imagen física para enseñar una verdad espiritual. Las cosas temporales producen una satisfacción temporal, pero solo Dios puede satisfacer las necesidades más profundas del alma, y esto explica por qué algunas de las personas aparentemente más exitosas del mundo siguen luchando con vacío interior. Porque el éxito externo no garantiza plenitud interna. Puedes tener reconocimiento y seguir sintiéndote solo. Puedes tener recursos y seguir sintiéndote vacío. Puedes tener admiración de otros y seguir sintiendo inseguridad. Puedes tener logros impresionantes y aún así sentir que algo falta. Porque las necesidades más profundas del ser humano son espirituales, y únicamente Dios puede satisfacerlas completamente. Ahora bien, esto no significa que Dios quiera que vivamos tristes o rechazando las bendiciones de la vida. Todo lo contrario. La Biblia enseña que Dios nos da muchas cosas para disfrutarlas. Nos da amistades, nos da familia, nos da oportunidades, nos da bendiciones, nos da momentos hermosos, nos da razones para celebrar. Pero ninguna de esas cosas fue diseñada para ocupar el lugar de Dios. Cuando intentamos convertir una bendición en nuestro fundamento principal, terminamos decepcionados, porque ninguna bendición puede cargar el peso que solamente Dios puede sostener. Pensemos por un momento en la fama. Muchas personas creen que la fama resolverá todos sus problemas. Imaginan que ser conocidos por millones traerá satisfacción permanente. Sin embargo, una y otra vez vemos casos de personas famosas que confiesan sentirse vacías. ¿Por qué ocurre esto? Porque el corazón humano necesita algo más profundo que la admiración de otros. Necesita significado, necesita propósito, necesita verdad, necesita a Dios. Lo mismo ocurre con el dinero. El dinero puede resolver ciertos problemas prácticos, puede brindar comodidad, puede abrir oportunidades, pero nunca fue diseñado para proporcionar identidad, nunca fue diseñado para proporcionar propósito, nunca fue diseñado para proporcionar paz permanente. Por eso Jesús dijo algo tan importante en Mateo capítulo 6. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. En otras palabras, aquello que ocupa el lugar central en nuestra vida termina moldeando todo lo demás. Y cuando colocamos algo temporal en el centro de nuestro corazón, inevitablemente terminamos experimentando decepción. Porque las cosas temporales no pueden satisfacer necesidades eternas. Existe otra razón por la cual muchas personas experimentan vacío, y es que fueron creadas para vivir con propósito, no simplemente para existir, no simplemente para sobrevivir, no simplemente para pasar de un día a otro. Dios creó a los seres humanos con un propósito trascendente. Cuando una persona pierde de vista ese propósito, puede comenzar a sentir que la vida carece de significado. Puede seguir funcionando externamente, puede continuar trabajando, puede cumplir responsabilidades, pero internamente siente que algo importante falta. La Biblia responde a esta necesidad mostrándonos que nuestra vida forma parte de algo mucho más grande que nosotros mismos. No somos accidentes, no somos números, no somos simples espectadores dentro del universo. Somos personas creadas por Dios con valor, propósito y significado. Y esa verdad cambia completamente la perspectiva. Porque cuando entendemos que nuestra vida tiene un propósito eterno, incluso las tareas más simples adquieren un significado diferente. Incluso los días comunes adquieren un valor diferente. Incluso los desafíos adquieren una nueva perspectiva. Otra cosa que contribuye al vacío interior es intentar encontrar identidad en cosas que pueden desaparecer. Muchas personas
construyen toda su identidad alrededor de una sola área de su vida: su trabajo, su apariencia, su éxito, su posición, sus relaciones. Y cuando alguna de esas cosas cambia, sienten que todo su mundo se derrumba. ¿Por qué? Porque estaban apoyando su identidad en algo inestable. La Biblia ofrece una alternativa mucho más sólida. Nos enseña que nuestra identidad principal debe estar en Dios. Cuando comprendemos que somos amados por Él, nuestro valor deja de depender completamente de circunstancias cambiantes. Entonces el éxito ya no define quiénes somos, el fracaso tampoco, la aprobación de otros tampoco, porque nuestra identidad descansa en algo mucho más estable, descansa en el amor de Dios. Y ese amor no cambia según las circunstancias, no aumenta cuando tenemos éxito, no disminuye cuando tropezamos, permanece constante, permanece firme, permanece seguro. Quizás alguien que escucha este mensaje ha estado sintiendo precisamente ese vacío. Quizás ha conseguido cosas que antes soñaba tener. Quizás ha alcanzado metas importantes. Quizás ha logrado objetivos que parecían imposibles. Y aún así, siente que algo sigue faltando. Si ese es tu caso, la Biblia ofrece una respuesta llena de esperanza. Tal vez ese vacío no es una señal de que algo está mal contigo. Tal vez es una señal de que fuiste creado para algo más grande. Tal vez es una invitación de Dios, una invitación para acercarte más a Él, una invitación para descubrir un propósito más profundo, una invitación para encontrar una plenitud que las cosas temporales nunca podrán proporcionar. Porque al final, la pregunta no es solamente qué puedes obtener de la vida. La pregunta más importante es quién ocupa el centro de tu vida. Y la Biblia enseña que cuando Dios ocupa ese lugar, todo lo demás encuentra su posición correcta. Las bendiciones se disfrutan mejor, las relaciones se viven mejor, los logros se entienden mejor, las dificultades se enfrentan mejor, porque finalmente encontramos aquello para lo cual fuimos creados desde el principio, una relación viva con el Dios que nos hizo.